adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Bienvenidos una vez más a su programa Fuente de Vida. Y bueno, como siempre, con el propósito de compartirles un mensaje, una palabra que pueda ayudar a su vida, a su familia. Y bueno, decirles que siempre como seres humanos tenemos problemas como familia, y mayormente hoy en día podemos darnos cuenta que hay muchas cosas que estamos viendo, que está sucediendo, o que estamos viviendo y que muchas veces se salen de control y que realmente esto trae angustia, trae desesperación. Algunos tanto es el problema que viene la depresión, se pierde el interés por seguir adelante, porque muchas veces la situación que estamos viviendo es algo muy fuerte y pareciera que, como muchas veces decimos, como que esto ya no tiene solución o como que esto está muerto. Pero yo quiero compartirle algo que la Biblia nos enseña de los muchos milagros que Jesús hizo y que Él puede y Él sigue haciendo milagros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, del verso 35 en adelante, nos relata de un milagro que Jesús hizo. Y que ciertamente hay veces que estamos pasando situaciones que solamente el milagro de Jesús puede ayudarnos a salir de tal situación o de tal problema. El tema que yo le doy el título de este tema es que Dios sigue haciendo milagros. Si tú eres de las personas que has pensado muchas veces que pareciera que ya todo se acabó, que Dios no existe, o que Dios hizo milagros hace 2000 años, o hace 3000, o en el Antiguo Testamento, solo cuando vino Jesús. No, Jesús sigue haciendo milagros. Y dice en el verso 35 en adelante, que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Y le dicen: ¿para qué molestas al maestro? O sea, tu hija. Él vino a Jesús y él quería que Jesús fuera a su casa y la sanara. Este hombre tenía la necesidad de que su hija estaba grave, y entonces él se acercó a Jesús y le dice: mi hija está enferma, sánala. Pero dice que vinieron estos hombres y le dijeron: tu hija ya está muerta, ya ha muerto, ya no molestes al maestro. Entonces Jesús venía de haber sanado, si usted ha leído la Biblia, la otra vez hablamos de este tema casi al principio del programa, donde Jesús había sanado a una mujer que tenía por 12 años flujo de sangre, y que esta mujer se atrevió a acercarse a Jesús. Y ella dijo algo muy importante: si tan solo pudiera tocar su manto, yo sanaría. Y esta mujer se atrevió y recibió lo que ella en su corazón anhelaba. Entonces Jesús venía de haber sanado a una mujer de 12 años de flujo de sangre. Y ahora dice que se encuentra a un hombre, el principal, dice, de la sinagoga. Y dice que este hombre se llamaba Jairo, y la hija de Jairo estaba enferma. Pero cuando él le suplica, cuando él le dice a Jesús que por favor sane a su hija, dice que vienen estos hombres y le dicen: ya no molestes al maestro,
ya tu hija se ha muerto. Entonces dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces, siempre que hay un problema, siempre que tratamos de acercarnos a Dios, a buscar una ayuda, a buscar la bendición, la solución a un problema, siempre habrá gente que será negativa. Habrá gente que te dirá: eso no puede suceder, eso no es posible. Como hablábamos en el programa anterior, que ciertamente hay gente que te va a querer estorbar para algo que tú has decidido pedirle a Dios, has decidido creer que Dios lo puede hacer. Entonces aquí este hombre se estaba enfrentando con gente que le estaba diciendo: tu hija ya está muerta. Y ciertamente ya estaba muerta, pero Jesús le da una palabra muy importante, y esta palabra que Él le da, le dice: no temas, no tengas temor, solamente tienes que creer. ¿Qué tan importante es creer en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de la enfermedad? Mire, cuando nosotros estamos fuera de y vemos el problema de alguien, la necesidad de alguien, tal vez la enfermedad, tal vez el cáncer, tal vez está en el hospital grave, o tal vez el problema de nuestro vecino es grave, y muchas veces nos es difícil confiar en Dios. Espera en Dios. Tú no dejes de pedirle a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te puede traer solución, Dios puede sanar a tu familiar. Es fácil, pero no es fácil estar en el problema, tener la necesidad y creer. Por eso Jesús le dice a este hombre: primero, no tengas miedo. No tengas miedo por lo que escuchas, por lo que se dice, porque tal vez oyes voces que te dicen que tu hija ya está muerta. Mas Jesús le dijo: lo único que tienes que hacer es no tener temor y creer solamente. La Biblia dice que todo aquel que cree, todo le es posible. Entonces vemos que lo primero que Jesús hace es que este hombre tenga fe, porque Jesús necesita que haya fe para que Él pueda hacer milagros, para que Él pueda manifestar su poder. En la vida nos enfrentamos o vivimos situaciones, y yo le entiendo. Tal vez usted dirá: es que sí es difícil poder creer cuando tal vez mi familia se está muriendo, creer cuando he luchado y me he esforzado y he tratado de buscar la solución al problema que estoy enfrentando y no lo veo. No es fácil creer, pero ahí es donde surge lo sobrenatural, ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando en medio de la situación, de la prueba, cuando en medio de lo que le aflige y le atormenta, usted es capaz de tomarse de Dios y creerle. Es capaz de decir: ya busqué la solución de muchas maneras, he tocado puertas, he ido a diferentes lugares, pero no he visto la solución. Hoy me decido confiar en Dios. Este hombre necesitaba primero creer, porque el escuchar la noticia que su hija estaba muerta, el que le estaban diciendo: ya no estés molestándolo, no era fácil creer. Por eso Jesús lo primero que le viene y le habla para que su fe fuera despertada, para que su fe fuera una vez más activada, y entonces de esa manera Jesús pudiera hacer lo que Él había decidido hacer con su hija. Dice en el verso 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal: no temas, solamente tienes que creer. Verso 37, y dice: no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué Jesús no permitió que le siguiera la gente? Muchas veces hay gente negativa que te rodea, gente alrededor que es incrédula, y eso impide y estorba para que Dios haga un milagro. Entonces dice que Él no permitió que le siguiera, no permitió que esa gente fuera, porque eran los que le decían: ya no molestes a Jesús,
tu hija ya murió. Entonces dice que Él no permitió que entrara la gente incrédula y solamente se llevó a unos de sus discípulos, los que sí creían que Jesús hace milagros. Para los que nos escuchan o nos sintonizan en este programa Fuente de Vida, estamos hablando de un pasaje muy importante de la Biblia, de Marcos capítulo 5, del verso 35 en adelante, y hablando que Jesús sigue haciendo milagros, hablando de que un hombre llamado Jairo, el principal de la sinagoga, vino a Jesús porque su hija estaba enferma. Y bueno, estamos viendo cómo hubo impedimentos, porque hubo gente negativa que le decía que ya no molestara al maestro porque su hija ya estaba muerta. Mas sin en cambio Jesús le habla de tener fe, y Jesús le dice a este hombre, y le dice que le siguieran solamente sus discípulos, porque la demás gente, la gente incrédula, Jesús le dijo que no le siguieran. Entonces dice que vinieron, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. La niña ya estaba muerta. La gente ya estaba ahí lamentándose, estaba llorando, estaba ahí todo el escándalo de que la niña estaba muerta. Cuando llega Jesús, ve todo esto. Obvio, como en toda familia, cuando llega a fallecer una persona, pues es lamentable, es doloroso perder a un ser querido. Entonces ahí estaba la familia, ahí estaba la gente. Unos estaban llorando, tal vez otros gritando, ¿por qué tuvo que morir? Y como siempre sucede esto. Entonces, esto no solo sucede cuando alguien muere. Hay problemas en la familia, hay problemas en el matrimonio, que hay lamento, que hay lloro, hay desesperación, porque el problema ha llegado a tal magnitud que se ve el matrimonio destruido, el matrimonio muerto, la relación muerta entre el matrimonio, y hay angustia, hay dolor, hay clamor. Pero dice que entonces, entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús les dice y les exhorta: ¿por qué se alborota? ¿Por qué hacen tanto escándalo?
¿Por qué todos estos lloros? ¿Por qué todos estos gritos? ¿Por qué están llorando? Si la niña no está muerta, la niña solo está dormida. Quiero decirte que en la vida vas a enfrentar o estarás enfrentando o has pasado o en su momento estás viviendo situaciones donde todo lo ves muerto, donde todo lo ves destruido, todo lo ves acabado y hay lamento, hay clamor, pero es necesario que Jesús venga y te diga, no te angusties más. Tu problema, tu situación, lo que tú has declarado que está terminado, lo que tú has declarado que está muerto, no. Jesús tiene solución. ¿Sabe que hay gente que ha declarado, no, mi matrimonio ya está destruido? Mucha gente dice, vivimos juntos por los hijos. Otros por el qué dirán. ¿Qué dirán la familia que se casaron enamorados, que se prometieron vivir felices hasta que la muerte los separara? Pero al final de cuentas no funcionó y están viviendo situaciones difíciles en el matrimonio. Tanto que han aceptado que esa relación se ha terminado, se ha muerto. Pero qué tan importante que tú le permitas que Jesús venga, que lo invites a tu vida, lo invites a tu casa, a tu familia y le digas tu condición, tu situación. Este hombre se presentó ante Jesús y le dijo, mi hija está enferma, necesito que vayas, necesito que la sanes. Qué tan importante. Tal vez la gente de afuera te dirá, ya déjalo, ya déjense, ya no es vida, ya su situación está grave, creo que es mejor que se separen, creo que es mejor que lleguen a un acuerdo, porque la gente te está diciendo, tu relación, tu matrimonio, yo lo veo muerto. ¿Para qué te angustias? ¿Para qué luchas? Si la situación que estás viviendo ya ha destruido tu relación, el amor que se juraron, ya no tienes solución. O tal vez tu economía, estás quebrado y dices, ya no veo solución, toco una puerta, toco la otra, estoy endeudado y no la hay. Pero qué tan importante es que llegue Jesús y te diga, ¿por qué te alborotas? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué lloras? ¿Sabe que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé? Y te mostraré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál ha sido el problema del ser humano? Cuando no conocemos a Dios y llegamos al punto donde vemos que la situación ha traído muerte y destrucción, no clamamos a Dios. Este hombre, por eso Jesús le dijo, necesitas primero creer. Y cuando tú creas, entonces serás capaz de oír la voz de Jesús. Y entonces vendrá la solución o la sanidad a tu problema, a tu situación. Entonces Jesús les dice que la niña no está muerta. Le dice, solamente está dormida. Entonces dice, y se burlaban de él. ¿Sabe que hoy en día habemos gente que permitimos que la incredulidad nos estorbe para ver los milagros de Dios? Por eso es que Jesús, cuando entró, dijo que no quería, no permitió que entrara la gente incrédula. Yo creo que escuchaban de afuera porque se burlaban de él. Porque dice que Jesús no permitió que entrasen a la casa, a la habitación donde estaba la niña muerta. Pero dice que al decirles Jesús que ella no estaba muerta, sino que estaba dormida, dice que ellos se burlaban de él. ¿Se imagina? La multitud afuera dejaron de llorar y empezaron a arremeter contra Jesús, como diciendo, que sabe, pues si la niña está muerta, ¿cómo es posible? ¿Acaso no puede ver que está muerta? ¿Cuántas voces escuchas que te dicen cuando estás pasando un problema? ¿Para qué? ¿Para qué sigues luchando? ¿Para qué sigues buscando una solución si ya todo esto está terminado? Si ya no hay solución a lo que estás viviendo. Y entonces muchas veces oímos esas voces y dejamos de hacer algo muy importante, o no hacemos algo muy importante,
¿qué deberíamos hacer? Voltear a Jesús, clamar a Él y pedirle que venga a ayudarnos. Pedirle que venga porque realmente yo no puedo. Hay veces que no podemos, hay gente que dice, yo ya no puedo con mi vida. Y es que yo lo que estoy pasando ya es insoportable. Es cuando tenemos que decirle, Señor, yo no puedo y necesito tu ayuda. Pero dice que aquí los incrédulos, los que no les permitió, porque Jesús sabía que ellos eran incrédulos, no creían. Y sabe que uno de los problemas en el ser humano para poder recibir un milagro de Dios es la incredulidad. Y muchas veces hemos oído ese dicho que como Tomás, hasta no ver, no creer. Y ciertamente Tomás, cuando vio a Jesús, cuando dijeron que Jesús había resucitado, que Jesús ya no estaba en la tumba, él no creyó. Él dijo que hasta que no viera los hoyos en las manos, las perforaciones en los pies, la costilla, cuando traspasaron su costilla con la lanza, dijo, entonces yo creeré. Este hombre era incrédulo. Esta gente que estaba ahí afuera, dice que se estaban burlando porque no creían. Por eso Jesús los dejó fuera, porque la incredulidad estorba para que Dios haga un milagro. Y muchas veces Dios ha querido hacer un milagro en tu vida, pero no lo hace porque hay incredulidad, porque no nos queremos acercar a Dios, porque hay argumentos, pensamientos que nos impiden acercarnos a Dios, porque muchas veces decimos, ¿cómo? Entonces, eso es la incredulidad. Y la incredulidad es que no queremos y no creemos en Dios y por lo tanto no nos movemos para recibir el milagro. Entonces estamos hablando en cuanto a esta situación que estaba pasando este hombre con su mujer Jairo, su hija que estaba muerta, y hablando de la gente que era un impedimento para que Dios, Jesús, obrara en esta niña que estaba muerta. Hablando de la incredulidad, que tenemos que hacer a un lado la incredulidad. Jesús hizo a un lado a los incrédulos, porque cuando hay incredulidad es el impedimento. Nosotros tenemos que hacer a un lado la incredulidad en tu vida, en tu casa. Si tú quieres un milagro de Dios, tienes que dar pasos de fe. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que venir a Él y decirle, Señor, reconozco que tengo necesidad de ti. La incredulidad y el orgullo nos impiden acercarnos a Dios. La incredulidad y el orgullo nos ciegan para poder recibir y creer que Jesús sigue haciendo milagros. Entonces dice que estos se burlaban. Mas Él, echando fuera a todos, les dijo, ¿saben? Ustedes estorban. Aquí los incrédulos no encajan para un milagro. Sálganse. Los echó fuera, los corrió. Incrédulos, váyanse fuera. Y eso es lo que sucede cuando tú permites que la incredulidad esté en ti, en tu mente, en tu corazón. Dios no va a hacer un milagro. Y así podamos pedirle, así podamos llorar y clamar, Él no lo va a hacer. Pero cuando te atreves a creer, Él puede hacer ese milagro que estás esperando. Entonces dice que
Jesús los echa fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Ya que había echado fuera la incredulidad, entonces entró con los que sí creían. Entró con el padre que le habían dicho: tu hija ya está muerta, pero este hombre, Jairo, no creyó en las palabras de aquellos que le dijeron: tu hija ya ha muerto. Él creyó en la palabra que Jesús le dijo: tu hija no está muerta, solo está dormida. Aquí es donde como seres humanos tenemos que tomar la decisión en quién creer. En aquellos que solo te dicen: está muerto, tu situación ya no tiene remedio, tu problema, tu enfermedad, no sé, la situación que estés viviendo. O decides escuchar a Jesús que te dice: tu problema, tu situación, lo que tú has declarado que está muerto, dice Jesús, no está muerto, solo está dormido. Solo está pasivo, pero viene el que despierta, el que llama a despertar aquello que tú pensaste que estaba muerto. Entonces viene la solución. Y dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabe que a la voz de Jesús los muertos se levantan? A la voz de Jesús, todo problema que está afligiendo tu vida, que es por influencia de demonios, a la voz de Jesús se sosiega todo aquello que está dañando y que está afectando tu vida, tu familia, tu matrimonio, la enfermedad. Cuando Jesús venía a los enfermos, a algunos les tuvo que decir: solamente te digo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Con el hecho de perdonar el pecado, la persona quedaba sana. Porque muchas veces la enfermedad es consecuencia del pecado, es consecuencia de la vida que vivimos en desobediencia en cuanto a la voluntad de Dios. Muchas veces, por eso es que podemos ver hoy en día el cáncer, enfermedades que han venido como maldición de todo el pecado que hicieron nuestros padres. Y es cierto, los médicos han dicho: ya no tienes tiempo, tienes días o meses, ya tienes cáncer terminal. Pero llega Jesús y dice: no está determinado que tú vas a morir, porque dice que Él es el da vida y el vida abundante. Su palabra es vida. Cuando Él declara vida, entonces en automático hay vida abundante. Por eso le dijo a esta niña: niña, levántate, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. En ese momento los padres se quedaron ahí como que paralizados y no podían creer lo que estaba sucediendo. Lo creían, pero era algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. Y ahí es cuando uno aprende a saber confiar en Dios, el creer en su palabra y saber que aunque las circunstancias nos están diciendo esto está terminado, Jesús nos está diciendo no es el tiempo de que esto termine, porque Él ha venido para manifestar su poder y darnos a conocer su poder. Entonces dice que la niña se levanta y se espantaron grandemente. ¿Qué hizo la gente? Se espantó. Cuando nosotros no estamos preparados para un milagro porque somos incrédulos, esto va a causar espanto. Esa gente estaba negativa, estaba incrédula, se burlaban de Jesús, lo sacó del lugar y ahora vemos que esta gente estaba espantada. Estaba de alguna manera que no podía creer. Aún viendo las señales, palpando el milagro, estos estaban espantados. Pero el Señor estaba derribando su incredulidad. El Señor les estaba diciendo con hechos, con realidades, que Él puede hacer cualquier milagro. No importa
la situación, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa lo que estés viviendo, pasando. Tal vez tu matrimonio, tú has declarado que está destruido, pero Jesús dice no está destruido, y Él viene y habla vida cuando tú te acercas a Él. Tal vez tú dices, es que hay una enfermedad que bien me dijeron no tiene cura, pero Él viene y te dice que por sus llagas y por su sangre somos sanados y somos curados, que Él sigue haciendo milagros. Tal vez alguien te ha dicho que Él ya no hace milagros. Dios todos los días está haciendo un milagro contigo, conmigo. Al despertar tenemos vida, podemos respirar. Dios es un Dios de milagros. Solo que tenemos que creer y atrevernos a creer que nuestro Dios hace milagros, y que tú tienes que correr y venir y presentarte y decirle, Señor, yo necesito, mira, este es mi problema, o este es el problema que estoy enfrentando. Dice que Jairo vino a Jesús y le dijo, mi hija está enferma. Pero qué tan importante es venir a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos necesidades, tú tienes necesidad, pero no quieres venir a Jesús. ¿Sabe? Porque hay un problema que tenemos el ser humano. Hay unas fortalezas mentales que nos impiden acercarnos a Dios. Y es pensar que yo me voy a acercar a una religión. No, lo que yo te invito es que te acerques a Jesús. Lo que yo te invito es que vengas está la invitación abierta. Porque aquí, en este lugar, les enseñamos lo que hace Jesús, para que tu fe sea despertada y puedas creer que no hay nada imposible para Él. Pero no te quedes ahí con tu problema. Ahí con el problema no vas a solucionar nada. Pero cuando tú te atrevas a creer y puedas avanzar sobre muchos obstáculos que nos impiden muchas veces acercarnos verdaderamente a Dios, entonces tú estarás listo para ver tu milagro. Dice que entonces, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diese de comer. No le digan a nadie. No le digan a nadie lo que sucedió. Pero dice, denle de comer a la que estaba muerta, mas ahora vive. Yo quiero decirte que cuando tú consideras o declaras algo que está muerto, Jesús viene y dice, hay vida. Porque en Jesús hay vida y hay solución. Amigos, amigas que nos escuchen en este programa, les invito, abran su Biblia en su casa. Escudriñen y encontrarán verdades que ustedes andan buscando, que ustedes muchas veces no han conocido, pero cuando ustedes conozcan las verdades que Dios ha dejado para nosotros, se van a dar cuenta que hay muchas bendiciones que se han detenido por causa de que no hemos dado ese paso importante. Por eso dice la palabra de Dios que cuando conozcas la verdad, Juan 8:32, la verdad te va a hacer libre. Les bendigo y oro en el nombre de Jesús para quien está pasando algún problema, alguna enfermedad, que te atrevas a creer y Dios ponga hoy su mano y traiga sanidad. Cualquier enfermedad que estás pasando, hoy en el nombre de Jesús declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Bendigo su vida y bendigo su familia en el nombre de Jesús.